Buenos días, hermanos y amigos, quienes se están conectando a este devocional matutino. Cristo les ama, Cristo les continúe bendiciendo, fortaleciendo en este nuevo día que el Señor nos ha dado. Y en el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esta porción de la palabra que el Señor me ha dado, para que asimismo, de la forma en que me ha edificado a mí, el Señor obre y edifique en cada uno de ustedes. Eh, Oramos al Señor primeramente para que sea el Señor con su palabra redarguyendo, para que sea el Señor con su palabra haciéndonos entender con claridad las cosas con las cuales estamos viviendo, estamos afrontando, que nos han tenido como cargados nuestros corazones. Oramos al Señor que por medio de su palabra sea Él haciéndonos cada vez más santos y cada vez hombres y mujeres conforme a su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos has permitido levantarnos, Padre, nos has permitido, Señor, que respiremos, nos has permitido ver, nos has permitido, Padre Celestial, hablar, has permitido que todo nuestro cuerpo, Señor, se pueda mover sin ningún aparato externo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos guardas, Señor, porque nos proteges, Padre Celestial, porque tú, Señor, cuidas a tus hijos como la niña de tus ojos. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra sea, mi Señor Jesús, edificante, Padre Celestial, sea, Padre Santo, una palabra que conmueva, Padre Celestial, que traiga conmoción, que traiga, Padre Celestial, eh, construirnos y ser unos objetos, unas vasijas, Señor, más aptas, Padre Celestial, para que podamos ser, Señor, utilizados por ti, Señor, para que podamos ser instrumentos, Señor, en el cual tú te glorifiques. Gracias te damos por las personas que se están conectando y de las que están viendo este devocional, Señor, y las que lo van a ver, Padre Celestial. Oramos, Señor, por todos aquellos hermanos, Padre Celestial, que pudiéndose haber levantado, Señor, o aquellos hermanos, Padre, que han caído en pereza, o aquellos hermanos que se han apartado. Padre, tráelos otra vez a tu presencia, Señor. Ayúdanos a que por medio de estos devocionales, Señor, lleguemos a aquellos que están perdidos, Señor, a quienes necesitan, Padre Celestial, esta palabra, Señor, de amor, esta palabra de confrontación, esta palabra, Señor, de salvación. Tuya es la gloria y el honor, hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, el título de esta palabra del día de hoy es ¿de qué lado estamos de la salvación? ¿El derecho o el izquierdo? Y el tema a tratar es sobre la crucifixión de Cristo. El lema de este mes es la salvación y vamos a trabajar el texto de Lucas, capítulo 23, versículo del 32 al 43. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, abrimos la palabra del Señor y nos ubicamos en Lucas, capítulo 23, versículo del 32 al 43. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Aquí sucedieron una serie de sucesos antes de la crucifixión de Cristo, antes de que Cristo muriera. Aconteció algo que para muchos, en lo personal, sorprendente, vemos la misericordia del Señor, vemos la gracia de Cristo, vemos que el Señor hasta el último momento permaneció y su amor fue increíble. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían,
acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a trabajar, nos vamos a centrar en los versículos del 39 al 43, pero vamos a tocar ciertas cositas de los versículos anteriores. Y es que cuando yo reflexionaba, estudiaba y aprendía más de la palabra, me gustó una frase de un hombre que me pareció muy pertinente, me pareció muy grata, me pareció muy coherente, donde decía, todo lo que es la relación del ser humano con Dios está resumido en esos 5 versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos a uno que salvó Jesús y a uno que no se dejó salvar. Desde el versículo 32 está claro que juntamente con Jesús llevaban a otros dos malhechores, llevaban a otros dos hombres que por causa de sus malas decisiones estaban siendo condenados de la misma manera que Jesús estaba haciendo. En el versículo 34 encontramos 8 palabras donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jesús donde su ministerio público predicó constantemente sobre la necesidad de perdonar, sobre la importancia de perdonar. Y es que estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, viene a mi mente mismo pasaje o las mismas palabras que Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado. Y algo que en una escuela bíblica aprendí es que mediante íbamos compartiendo el tema de la oración, cuando Esteban ora y le dice esto al Señor, en este círculo o en este espacio de los que estaban apedreando a Esteban, uno de los que estaban ahí era Saulo, ¿sí? Para esta cultura las personas pues apedreaban a las personas y decía que había una persona, según los estudiosos, que tenía una piedra más grande que las otras y era la persona que se encargaba de rematar a la persona para estar seguros de que la persona había muerto. Y se dice que Pablo era, era el hombre que tenía la piedra más grande y quien se encargaba de este trabajo. Y vemos que estas palabras o esta condición que le pidió Esteban al Señor que los perdonara porque no sabían y no conocían lo que hacen, vemos de que uno de esos fue utilizado y fue un instrumento muy eh, utilizado, sí, por el Señor de una manera sobrenatural, increíble, solo por gracia del Señor, y es cuando el Señor llama a Pablo y donde empieza la transformación de la vida de él, donde ya deja ese mundo, deja ese hombre viejo y pasa a ser ese hombre nuevo. Eh, la importancia del perdón, hermanos, algo fundamental, ¿sí? Si queremos avanzar, si queremos seguir una vida conforme a la voluntad del Señor, fundamental el perdonar, porque si no perdonamos, el que mucho perdona, mucho ama, ¿sí? Podremos hacer miles de obras, podremos ayudar, podemos colaborar, podemos servir, pero si hacemos las cosas sin amor, en vano es, ¿sí? Entonces, un Jesucristo donde nos enseña la necesidad, la importancia de perdonar, está justificándolos eso, lo que ellos están haciendo con él, matándolo injustamente. Muchos se burlaban, se repartían sus vestidos, como lo encontramos en el versículo 35, donde se burlaban de él, donde les retaban o les decían
que se salvara a sí mismo, ¿sí? Decían, si tú eres el rey, ¿qué haces ahí? Y es que comúnmente eso es algo que me cuestionaba o me hacía pensar, sí, porque Jesucristo en muchas ocasiones dijo que su reino no era de este mundo, sino que su reino estaba en los cielos, sí. Y es ahí donde uno dice, pues, ¿qué hace un rey que podría estar en su reino y que con una orden todos corrían, todos hacían, sí? Jesucristo, siendo rey, podría fácilmente hacer y deshacer, sí, en su reino, sí. Pero pues como el mundo nunca ha sido de él, nunca ha pertenecido porque el mundo está corrompido, por eso es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Por eso es que nuestra ciudadanía como hombres, como creyentes, como discípulos del Señor no está aquí en la tierra, sino está en los cielos, ¿sí? Es por eso que vemos esa diferencia de mentalidad. Vemos que esos reyes que dicen que dan sus vidas por sus súbditos, que entregan todo de ellos para que su pueblo, su nación prospere y crezca así, pero esto la verdad hasta qué punto es correcto, ¿sí? Encontramos muchos reyes a través de la palabra que se suponía que debían dar la vida por su pueblo, por su gente, por sus súbditos, sí, pero ninguno de ellos lo hizo, sí, pero vemos a un Jesucristo quien siendo rey, quien siendo alfa, quien siendo omega, quien siendo Dios, se hizo hombre para dar la vida por nosotros, para que nosotros creyésemos en Él y para que nosotros fuésemos salvos a través de Él, fuésemos justificados delante del Padre, para que el hombre volviera a tener esa relación, para que el hombre volviera a entablar esa conexión, para que el hombre ya no necesitara hacer sacrificios, ya no necesitara hacer muchas cosas que antes se hacían, ¿sí? Sino que para que el hombre su vida fuera una vida de obediencia, fuera una vida conforme a la voluntad y fuera una vida que cumpliera el propósito que Dios tenía para nosotros. ¿Sí? El único rey que dio la vida por sus súbditos por amor es muy conocido por nosotros y aún inclusive para los que se les ha predicado pero no han atendido, saben que es Jesucristo. Entrando ya propiamente en materia, vemos la situación de dos hombres, donde está representado todos los seres humanos, todos. Con esta meditación se busca entender en qué posición estamos, en los que se dejan salvar, en los que encontramos la salvación a través de Jesucristo o no. ¿Por qué? Vamos a ver una serie de características de aquellos que se dejan salvar y de aquellos que no. Encontramos primeramente el que no se deja salvar, en el versículo 39, donde dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le injuriaba, le, como que le mandaba, le criticaba, se burlaba, ¿sí? Acá encontramos aquel hombre que reniega contra Dios porque necesita ver para creer, necesita tener esa evidencia o necesita que el Señor haga como Él quiere para Él poder creer. Sí, es ahí donde encontramos trayéndolo a un contexto más actual, a los ateos, ¿sí? Eh, aquellos hombres que van tras la voluntad del Señor. Bueno, como había dicho, le injuriaba y no solamente con palabras, sino con acciones, ¿sí? Eh, bueno, con acciones como, por ejemplo, los miembros de la comunidad LGBTI. En su momento el Señor quizás le ha predicado a muchos, quizás a otros no, ¿sí? Pero ellos no creen, se niegan a aceptar y por medio de sus acciones siguen viviendo en su carne, siguen viviendo en sus deseos carnales, ¿sí? Las personas, las mujeres, para ser más específico, que están a favor del aborto, a favor de quitarle la vida a un niño, ¿sí? Que es uno de los pecados más increíbles, porque el hombre
esa es la condición del hombre, hasta ese punto y inclusive hay muchísimo más la, la capacidad, podríamos decir, de del, del pecado, la, bueno, o sea, una serie de cosas que el hombre ha hecho con el tal de ofender a Dios, como por ejemplo estas marchas LGBT. Hemos visto que con sus acciones quieren humillar, quieren hacer entender, o inclusive hasta la iglesia misma se ha encargado como de sí, de apoyar, sí. Por ejemplo, cuando hay noticias por redes, por televisión o por otros medios de comunicación donde representan ellos a Jesús como gay, sí, a la Virgen María teniendo un aborto, sí, le escupen, escupen en los templos, escupen a las personas que creen, tratan de dañar, de destruir las obras, los templos que el Señor ha puesto en cada uno de los lugares. Y esto es lo que hacía el primer malhechor que no se dejaba salvar. Esta es la primera, una de las características de aquellas personas que niegan, que injurian, que le dicen al Señor, hazlo y yo creo en ti, ¿sí? La incredulidad humana, ¿sí? Y ahí en este malhechor están representados todas aquellas personas que no se dejan salvar, aquellas personas que no han sido elegidas para salvación. Una segunda característica es que el que no cree dice, demuéstralo. Son insidiosos con su palabrería, son prepotentes, son a hacer las cosas como ellos quieren para que asimismo logren creer o inclusive, como dice la palabra, viendo no ven, oyendo no oyen. Podrá inclusive el Señor obrar y hacer el milagro, pero van a siempre hallar una excusa para respaldar, para decir que fue la ciencia, que fue la medicina, que fue una cosa, que fue la otra. Siempre le van a buscar un porqué, cuando realmente el porqué de muchos milagros siempre es Jesucristo, porque como hombres somos débiles, como hombres fácilmente podemos morir, sino que solo es por gracia del Señor que estamos en pie hoy en día. Eh, Si Dios existe, una de las muchas palabras que ellos dicen es si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué mueren niños? Según ellos, todo es culpa de Dios. Según ellos, todo es culpa del Señor. Según ellos, todo es culpa de Dios, Dios, Dios y Dios. Sí, cuando realmente no nos damos de cuenta de que somos nosotros la razón, la causa, el motivo por la cual la Tierra está como está. La Tierra se encuentra en un deterioro, en una perversidad de magnitudes sobrenaturales. El pecado ya ha sido inclusive más que el de Sodoma y Gomorra. Ya la Tierra, estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de gracia, y estamos viviendo es por gracia del Señor. Y si el Señor aún no ha venido es por su iglesia, no ha venido por su iglesia es porque aún faltan personas por ser salvas. Por eso, hermanos, amigos que me están escuchando, si usted no ha aceptado al Señor o si usted ya lo aceptó y se apartó, vuelva, reconcíliese con el Señor. El Señor está a la puerta esperando a que usted entre. El Señor está ahí. El Señor nunca lo ha dejado. El Señor dice en su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, cuando nos da la gran comisión. El Señor nunca nos deja. Solo es por su gracia, por su amor, por su misericordia por la cual vivimos. Por eso le invito a que hoy dé ese paso. No está usted escuchando este devocional por casualidad, no está usted vivo porque usted o su cuerpo o su salud se lo ha permitido, sino que usted hoy en día está vivo es porque el Señor quiere hablarle y decirle que venga a Él, de que se arrepienta de corazón, para que usted sea salvo, para que usted un día esté delante de la presencia del Señor. Ahora vamos a ver características del que se deja salvar.
¿Y cuál es el que se deja salvar? En el versículo 40 lo encontramos. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, estamos los que creemos, los que tenemos confianza, los que hemos dado ese paso del Señor. Ahí, en este hombre encontramos aquellos pecadores que se han arrepentido. Dice y hace una pregunta, ¿es que no temes a Dios? Este reconoce a Jesús como Dios. Ahí vemos ya algo claro, vemos algo fundamental, ¿sí? Ahí ya descartamos todo pensamiento y filosofía donde dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo, este ya empieza a reconocer, y esta es una de las características de un hombre que entrega su vida al Señor, reconoce que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Hay gente que vemos inclusive con la Biblia bajo la mano, pero no reconoce a Jesús como Dios. Teniendo la verdad, teniendo la vida, no creen. ¿Por qué? Porque no leen, porque no reconocen al Señor como Dios, porque no lo reconocen inclusive muchos como su Salvador, porque aún siguen esperando la primera venida del Señor. En el versículo 41, este hombre, este segundo, el que se deja salvar, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún le temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Reprende al que no cree. Los hombres que confiamos en el Señor, que tenemos y conocemos y hemos sentido la presencia del Señor, el Señor nos ha dado autoridad para que reprendamos a aquellos, no de una manera discriminatoria o haciéndolo por venganza o haciéndolo eh, como bueno, creyéndonos los más inteligentes, los más sabios, no, haciéndolo con amor, reprendiéndolos con amor al que no cree. Pero además, el verdadero creyente reconoce a Jesús como, reconoce, se reconoce a sí mismo como pecador ante el Señor. Nosotros no lo merecemos. Además, nosotros no merecemos al Señor, pero además que entregamos y damos todo de nosotros, Jesucristo viene a nosotros y nos limpia de todos aquellos pecados y nos aparta. Muestra este pasaje que toda la maldad que hay en este mundo no es culpa del Señor. ¿Por qué? Porque dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos según nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Estos hombres estaban allí colgados, era por sus malas decisiones, por su mala acción, por su mala manera de vivir, por sus malas costumbres, por lo malo que hicieron, estaban allí y justamente este hombre reconoce que estaba allí, era porque se había equivocado y había hecho las cosas incorrectamente, ¿sí? Por eso estaba allí y reconoce que Jesucristo estaba allí injustamente, estaba siendo condenado injustamente, estaba siendo reconocido como malo, estaba siendo reconocido como alguien que había hecho las cosas incorrectamente, pero sabía que no, estaba ahí injustamente, perdón, hubo ese error. Otra de las características las encontramos, y esto es hermoso, en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El verdadero creyente clama al Señor por su salvación, le pide al Señor que día a día lo fortalezca, que día a día le ayude a mortificar el pecado, para que el pecado no lo mate, para que el pecado no lo arrastre y lo lleve a una condenación, sino que para que día a día viva una vida consagrada, día a día viva en santidad, para que asimismo un día pueda ver la presencia del Señor, pueda estar con el Señor, porque sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Bueno, en el versículo 43 encontramos la respuesta ante la pregunta que este hombre le hizo en el versículo 42, donde le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este vengas en tu reino lo está haciendo futuro,
lo está haciendo en un tiempo futuro, ¿sí? Como ya lo dije, pero Jesucristo le responde algo tan hermoso y yo digo, gloria le doy al Señor escuchar estas palabras de mi maestro, escuchar estas palabras de mi Señor me fortalecería, me gozaría en el Señor de que si hoy fuera mi último día de vida y escuchara estas palabras, porque este hombre sabía que en poco tiempo iba a morir, ¿sí? Y Jesucristo le dice, entonces, de cierto te digo que hoy mismo, hoy Alejandro, cuando mueras estarás conmigo. Hoy usted, amado hermano, amigo, si el Señor lo llevase hoy a escuchar estas palabras de nuestro Maestro, hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese descanso con su presencia, deleitándonos con su amor, deleitándonos delante de Él. Entonces, la pregunta del día es ¿en qué lado nos encontramos? ¿Estamos siendo aquellos que injurian, aquellos que retacan o se niegan a creer el hecho de que existe un Dios o viven una vida de desobediencia, viven una vida conforme a su pecado, creyendo que están agradando al Señor? ¿O estamos del lado de aquel hombre que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y que vive una vida consagrada, que vive una vida día a día mortificando y haciendo que ese pecado que lo aparta del Señor lo esté alejando y lo esté dejando de lado y lo tenga por inmundo y que ya ahora vea y sea capaz de ver que aquello en lo cual vivía era solo una cosa desagradable, una cosa fea. Por eso vamos a terminar en oración pidiéndole al Señor de que sea Él haciendo su perfecta voluntad en nosotros y espero en el Señor que el Señor haya hablado a sus vidas en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que día a día vivamos consagrados a ti, Señor. A que día a día vivamos en obediencia, Señor. A que día a día, Señor, hagamos tu perfecta voluntad, Señor. Así, Padre Celestial, no agrade nuestra carne, Padre Celestial. Nuestra carne siempre va a buscar apartarnos. El Espíritu Santo dice tu palabra y la carne viven en constante guerra, Señor. Por eso ayúdanos si estamos dando más alimento a la carne que al Espíritu, Padre, darle más alimento al Espíritu para que confronte y para que nos ayude a apartarnos cada día más de aquello que nos aleja de ti, Señor. Queremos estar, Padre Celestial, contigo un día, Señor. Queremos estar delante de tu presencia, Señor. Dice tu palabra que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que pierda su vida por causa de Cristo la salvará, Señor. Gracias por todo, mi Señor. Queremos invertir nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros dineros, Padre Celestial, todo de nosotros, Padre Santo, para tu reino, Señor, para que tú seas glorificado, Padre Santo. Tuyo es el honor, tuya la gloria, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano y amigo, tenga una muy buena mañana y el Señor siempre le continúe bendiciendo.